Muy buenos días, saludos en la paz de Cristo, siempre contentos, siempre con la máxima disposición, porque tenemos por delante un maravilloso tiempo con el Señor. Primeramente, que nos ayuda a seguir comprendiendo la grandeza de su presencia, pero también cómo Él nos sigue ayudando a seguir caminando a través de la justicia y de la misericordia. Él siempre renueva nuestras vidas, nuestros corazones, y le agradecemos porque Él nos ha rescatado de nuestra mala manera de vivir. Hemos visto un cambio sustancial y también esencial en nuestras vidas, y por ello ese cambio continúa en ese proceso de transformación. Seguimos aprendiendo a través de la palabra de Dios a la cual nos acogemos, porque queremos que las enseñanzas del Señor pues tenga cabida en nuestras vidas, que aquellas virtudes que Él enseñó las pongamos en práctica. Nos va a ayudar para mejorar nuestras actitudes en cuanto a carácter y comportamiento. Y por ello, pues nos mantenemos siempre fieles en obediencia, en escucharle, en atenderle, porque Él sabe que necesitamos ese cambio, pero también nosotros estamos convencidos de que Él escucha nuestras oraciones, que Él siempre está atento a nuestras necesidades, de las cuales las cubre, y su misericordia siempre se derrama, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los vídeos que ustedes siguen viendo es un medio por el cual les pueden ayudar. Siempre cuando uno da un testimonio, siempre se acuerda a través de alguna prédica, algún vídeo de enseñanza, que también puede ayudarles a entender que nosotros proclamamos la grandeza de Cristo, porque Él ha hecho posible que nuestras vidas ahora tengan sentido, que tengan propósito y también planes de parte de Dios para nosotros. Nos acogemos a su misericordia y por tanto siempre dispuestos a creerle. Continuamos el tema que la semana pasada la aparcamos en el efecto del espejo. Hay varias puntualizaciones que hicimos en ese momento, como el hecho de que las personas tratan de enfocar ese concepto personal de sí mismo y hacia los demás. Pero como el espejo tiene también, en ese reflejo transmite una verdadera imagen en cuanto a interior y exterior, exponiendo seriamente las dificultades propias de cada ser humano para evaluar de una forma acertadamente un juicio veraz. En esta segunda parte lo vamos a atender en la condición del corazón, de cómo éramos antes y somos ahora en el reflejo espiritual. Pero todo tiene un origen y un propósito cuando lo vemos después de ese encuentro con Cristo. Nos costaba, sinceramente, de asimilar y aceptar la condición de pecado y de nuestros errores, pero es cierto que la verdad duele cuando se nos expone y se nos dice. Sin embargo, el reflejo del espejo en cuanto a versión espiritual nos hace ver también nuestros aspectos morales en cuanto a carácter y también de pecado en cuanto a condición. Es ahí donde se pueden observar que necesitamos ese cambio, de considerar que no estamos haciéndolo bien y que de alguna forma necesitamos ese toque especial de parte del Señor, que aún viendo nuestra carnalidad, también se puede corregir a través de lo espiritual. Eso nos hace importantes. Pero ¿cómo sucede ese cambio sustancial en las personas? Indudablemente, el sacrificio de Cristo ha marcado un antes y después en nuestras vidas, porque gracias a Él tenemos fe y también podemos alcanzar la salvación. Es el origen que nos lleva a la concepción del Padre. Pero a nivel personal hay todavía mucho que trabajar. Un trabajo arduo, más profundo, porque necesitamos más limpieza, sanidad y liberación, porque es necesario llevar al ser humano a los estamentos divinos. Importante es el saber reconocer los hechos
nuestras malas actitudes, porque cuando vemos nuestro pecado, no solamente vemos nuestra fragilidad, sino también nuestra malicia. Llevados cautivos y encadenados a los propósitos del enemigo, necesitamos desprendernos de las cargas que nos estaban ahogando y que eso nos estaba privando de la santidad y de la justicia. Cuando Jesús vino a nuestras vidas y lo vemos en el reflejo de Él, vemos nuestras carencias, pero también nuestras necesidades de cambio en cuanto vemos esas actitudes y esa condición. Él es nuestra máxima referencia, es en quien nos debemos de mirar, porque cuando somos capaces, y muchos creyentes lo hicieron, dispuestos a entregar a Él su débil corazón, vieron grandes cambios y una bendita realidad que es la transformación. Hoy día los creyentes viven en esa felicidad porque creen en las promesas de Dios, sabiendo que su recompensa está más allá de los cielos, en lo eterno, en la presencia de Dios. Y a pesar de todo, pues es necesario que continúen esos ajustes y esa renovación. Vamos a leer en la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, de lo que estamos hablando. Es decir, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y es que es cierto, ahora vemos como si estuviéramos un poco pues distorsionados. Vemos en parte, pero la realidad allá es cuando veremos todo claramente. Antes veíamos oscuro, estábamos con muchas preocupaciones, con muchos pecados, con muchos errores, pero cuando vino la luz de la verdad, ha hecho posible que nosotros nos deshagamos de todo aquello que nos tenía atado y que no nos hacía avanzar ni crecer. Aun a pesar de todo ello, tenemos mucho que trabajar. Por eso el camino de la fe, de la esperanza y del amor son vehículos transformadores que nos van a ayudar a mantenernos siempre en una posición invariable, que es la obediencia a Dios. Estamos, por tanto, en un escenario inmejorable de saber de que lo que éramos antes y de lo que somos ahora en el Señor. Sin embargo, debemos seguir conduciéndonos a través de la misericordia divina, que nos ayuda a ver las cosas en un orden y una propiedad basada simplemente en Dios. Cada día debemos mirarnos en el espejo de la espiritualidad, porque necesitamos renovarnos cada día. En las culturas antiguas, los espejos reflejaban la sombra del alma, que era la verdadera imagen y naturaleza de la persona. Finalmente, el espejo que su poder trae revela lo que está oculto, pero también es una ventana abierta de la verdad y que por tanto no se necesita argumentos ni justificaciones. Se vislumbra por tanto esas luces y sombras, pero ahora vemos con esa claridad para que nuestras vidas no se estanque y deje de crecer. Lo bueno, la noticia excelente, es que las personas puedan ver en nosotros el reflejo de Cristo. Entonces sería un maravilloso y extraordinario testimonio vivo de cómo podemos expresar el poder de Dios en nuestras vidas, pero también el milagro de la transformación y del perdón en la vida de los demás. Hasta aquí el tema de esta mañana. El hecho de vernos reflejados en Cristo ha hecho posible que no solo veamos nuestras miserias, veamos también nuestra necesidad de cambio. Muchos creyentes hoy día que han dado ese paso de fe, se han dado cuenta de que ese cambio radical era muy necesario. Ahora vivimos plenamente en una perspectiva y una visión que está basada en Dios. Nos acogemos a su misericordia, nos acogemos a las promesas del Padre y sabemos que tenemos esa recompensa esperada.
Por tanto, seguimos trabajando arduamente porque hay mucha gente que está confusa, mucha gente que está indecisa, mucha gente que está perdida, que no saben qué hacer, que no saben dónde ir y que están sufriendo. Y es porque necesitan que la luz de la verdad llegue plenamente e irrumpa con fuerza en los corazones. Para eso estamos nosotros, que hemos conocido la verdad, que hemos experimentado ese cambio. Y eso es lo que queremos transmitir, que ese mensaje sea sencillo, sea natural, como Cristo habló. Y realmente hizo posible que tocara muchas conciencias. Y cuando nosotros hablamos con propiedad, con conocimiento de causa, con la certeza de lo que creemos, entonces se debe ver ese cambio. La gente debe comprender que la vida que llevan no es la que es cierta, porque van en base a sus propias fuerzas. Y necesitamos la corrección y la disciplina de Dios, porque Él sí sabe lo que necesitamos. Él sí sabe perfectamente en cada momento de las circunstancias que pasamos y lo frágiles y débiles que somos. Por tanto, en esta semana de bendición, que continuamos siendo ese reflejo de Cristo en los demás, que puedan ver ese cambio natural y puedan decir que somos del Señor, que sí hay una verdadera transformación en nuestras vidas y que realmente pues llevemos a los pies de Cristo almas perdidas, almas tremendamente necesitadas de ser tocadas, porque la angustia, el sufrimiento, el dolor se hace patente cada día. El clamor es aún más existente y mayor. Y por tanto queremos animarles a que sigan dando ese paso de fe, que crean en el Señor para salvación. Que el Señor me lo bendiga.